el narcotraficante más violento de la historia. El ascenso del Chapo se debe a lo despiadado que era. Había civiles atrapados en el fuego cruzado. La prisión más segura de México. El Chapo fue encerrado en la prisión del Altiplano, que es de máxima seguridad. Era un lugar inexpugnable. Y un ingenioso método de entrada. Un túnel de casi 2 kilómetros. ¿Cómo podrían saber por dónde subir? Se le puede ver paseando de un lado a otro de la celda y de repente desaparece. Algunas de las mejores historias comienzan tras las rejas. Encerrados en las prisiones más famosas del mundo, vigilados por los guardias y los otros reclusos. Hace falta una mente ingeniosa para encontrar una salida que podría llevarte a la libertad o costarte la vida. ¿Pero no lo intentarías? Si ya no tienes nada que perder. Esta es una celda de aislamiento en el Centro de Readaptación Social número 2, conocido como Puente Grande, a las afueras de Guadalajara, México. Escapar significa superar capa tras capa de muros impenetrables y un ejército de guardias que superan en número a los reclusos casi 2-1. ¿Parece exagerado? No si se custodia a un tipo de delincuente muy especial: el narcotraficante. Los narcotraficantes tienen sus propios ejércitos privados, por lo que las murallas de Puente Grande deben ser capaces de resistir un asalto a gran escala desde el exterior. Por encima de los muros, torres con cámaras y guardias armados vigilan todo lo que rodea a esta fortaleza. Cualquier intento de entrar o salir debe evadir su ojo vigilante. Puente Grande contaba con un amplio sistema de seguridad. Era el sitio al que se enviaba a los narcocriminales. Era un lugar inexpugnable. Esta celda fue de uno de los narcocriminales más notorios y sanguinarios de todos los tiempos, Joaquín Guzmán, también conocido como el Chapo. Es un multimillonario, un asesino y un héroe popular. Para el gobierno mexicano, es el enemigo público número 1. El Chapo es la narcocelebridad del siglo XXI. Su fama es realmente indiscutible. No cabe duda de que él es el narcotraficante más temido del mundo. Hay lugares en México donde su nombre solo se susurra. El ascenso del Chapo se debe a lo despiadado que era. Hubo decenas de miles de daños colaterales como resultado de la guerra contra las drogas en las que él era el protagonista. Joaquín Guzmán comienza a cultivar marihuana en 1972 y asciende rápidamente en el violento comercio internacional de la droga. Para 1989 se convierte en jefe del infame cártel de Sinaloa. Pero durante una sangrienta batalla territorial con un cártel rival, un querido obispo católico muere en el fuego cruzado y el Chapo se convierte en un hombre buscado. A raíz de esto, el gobierno mexicano inició una gran persecución. Finalmente lo detuvieron en Guatemala en junio de 1993 y de allí fue a la cárcel de Puente Grande. Pero a pesar de la intensa seguridad de la prisión, Puente Grande no resulta ser un lugar tan malo para el Chapo. Utilizando su violenta reputación junto a una serie de sobornos por un valor de $2.5 millones, convierte la prisión en una cómoda base desde la que dirige su imperio. La vida que llevaba el Chapo Guzmán dentro de Puente Grande era más lujosa que la de los mafiosos italianos encerrados de las películas de Hollywood.
Podía acceder a licores, langosta, mujeres. Se le permitía tener visitas no solo de su esposa principal, sino también de la segunda. Además tenía una novia en la prisión. Tenía, diríamos que, libre acceso a los teléfonos. Y todo esto era posible porque se había hecho amigo del subdirector de seguridad de Puente Grande, un hombre llamado Damaso López. López, quien, a cambio de pequeños regalos, como dinero y una casa hermosa, en esencia le dio al Chapo Guzmán el control de Puente Grande. En algún momento, Guzmán sobornó a casi todos los funcionarios. El Chapo seguía siendo capaz de organizar los envíos de droga, pese a estar encerrado en la prisión de Puente Grande. Es en este momento cuando el Chapo logra una brillante innovación en el negocio del narcotráfico. ¿Cómo cruzarías una frontera fuertemente patrullada? ¿Y si pudieras eludir los controles pasando por debajo? ¿Y qué tal si construyes un camino desde México hasta Estados Unidos con aire acondicionado, iluminación y con elaborado sistema de vagones que transporte miles de kilogramos de marihuana, cocaína, heroína o metanfetaminas? Bueno, si pudieras hacerlo, serías un hombre rico. El pionero en el uso de túneles para transportar narcóticos a través de la frontera entre México y Estados Unidos es el Chapo. Contrató a arquitectos e ingenieros altamente cualificados para que diseñaran estos túneles. Consiguió mantener una operación que le reportaba alrededor de $20 millones al mes. El imperio de Guzmán creció mucho más que cuando estaba en libertad. La habilidad del Chapo para los negocios y la intensa lealtad que inculca a sus subordinados mantienen al cártel de Sinaloa funcionando tras las rejas. Pero todo eso está a punto de cambiar. En los años 90, México no extraditaba a ciudadanos mexicanos a Estados Unidos, pero algo cambió desde 2001. La Suprema Corte de Justicia de México emitió un dictamen en el que decía que reanudaría las extradiciones de nacionales mexicanos a Estados Unidos, y el Chapo no lo aceptó. Quedarse en su lujoso escondite de la prisión ya no es una opción. El Chapo es un blanco fácil si no sale de allí. Y rápido. El Chapo se entera de que ha sido acusado de delitos de tráfico de drogas en Estados Unidos. Y le preocupa. Sabe que si es extraditado a Estados Unidos, no podrá mantener el control de su cártel, ni dar instrucciones, ni coordinar los envíos de droga desde su celda. Así que se da cuenta de que tiene que salir. El Chapo no es solo el cerebro de un cártel internacional de la droga. También es un gran escapista. Él sabe perfectamente que debe tener mucho cuidado con quién comparte sus planes. Lo que vemos es que en cuestión de semanas el Chapo armó un plan de fuga de la cárcel de Puente Grande. Orquesta una compleja línea de vehículos lista para recogerlo después de la fuga. Amenaza la vida de cualquiera que pueda revelar el plan. Y, por supuesto, engorda un montón de manos. Para esta fuga, sobornó a un pequeño grupo de funcionarios con la idea de que cuanta menos gente lo supiera, menos problemas habría. Y así, finalmente, sobornó a un trabajador llamado Chito. El trabajo del Chito era sacar en un auto el carro de la lavandería de la prisión, llevar la ropa a lavar y regresarla a la cárcel. El Chito, o el Silencioso, es un cómplice perfecto, ya que, gracias a su humilde posición de conserje, está fuera del radar de los guardias. El Silencioso le abre la puerta, le ayuda a subir a un carro de ropa sucia, lo oculta y lo saca de la celda. El Chapo sabe cuántas puertas tiene que atravesar
para ser libre. Pero en un punto, el Chito suelta el carro para pedirle a uno de los guardias que abra la puerta. El carro empieza a rodar hacia atrás. Por supuesto, el Chapo teme que se vaya a volcar y que luego de caer al suelo lo manden de vuelta a la celda. Pero el carro se mantiene en pie. El Chito lo recoge, sale de la prisión, entra en el estacionamiento, abre el maletero de un Chevy Montecarlo en el que el Chapo entra y el guardia de la prisión se lo lleva. Cuenta con ventaja, gracias a que tiene a la policía local en el bolsillo. Pero las fuerzas federales se enteran de la fuga e inician la persecución. Al Chapo le queda un largo y peligroso camino hacia la seguridad. Se subió a otro auto, un Volkswagen blindado, así es, y lo llevaron a un lugar donde lo recogió un helicóptero. El helicóptero lo llevó a otra locación y Guzmán se subió a un tercer auto para viajar por varias horas desde ese lugar secreto hasta Ciudad de México. Al llegar a Ciudad de México, se dice que Guzmán levantó la vista desde el asiento trasero y vio patrullas y motocicletas de la policía rodeándolo. En la compleja red de policías locales, estatales y federales, el Chapo nunca puede estar seguro de quién está limpio y quién no lo está. Muy nervioso, le pregunta al chofer qué sucede y lo tranquiliza. No te preocupes, amigo, esos son nuestros policías. Hace que sus policías corruptos de Ciudad de México formen, en esencia, una caravana para evitar que cualquier otro policía lo detenga. Y el Chapo termina yendo a la casa de seguridad y, sorprendentemente, comienza de nuevo. El hecho de que escapara con total impunidad de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande en 2001 creó la leyenda del Chapo como el inalcanzable, el intocable. Tras escapar de esta celda de Puente Grande, el Chapo logra mantenerse fuera del alcance del gobierno mexicano por más de una década. A pesar de que el Chapo vive como fugitivo en los remotos escondites que formó en las montañas y picos, fue capaz de convertirse en el narcotraficante que hoy todos conocemos. En los pocos años que siguieron a la fuga de Guzmán de Puente Grande y a la reactivación de su negocio de distribución de cocaína y heroína en Estados Unidos, fue capaz de hacer llegar unos $1,000 millones de cocaína solo a Chicago. Su imperio crece haciendo lo que siempre ha hecho: traficar toneladas de droga por todo el mundo. Fue durante ese tiempo que decidió que la manera de controlar a México, la forma de controlar el narcotráfico, era por la violencia. Así que salió de Sinaloa, que está en el lado occidental de México, y envió a sus soldados a lugares como Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Nuevo León, y comenzamos a ver batallas territoriales realmente sangrientas que eran inéditas en México. Era casi como ver una guerra militar. Se incendiaban gasolineras, había civiles atrapados en el fuego cruzado, y fue muy llamativo ver fuera de control a estas zonas de México que antes disfrutaban de paz y tranquilidad como atroz resultado de la violencia del Chapo. En 2014, el gobierno mexicano y el estadounidense quieren al Chapo de nuevo tras las rejas. El plan comienza. Empezamos a analizar la jerarquía del cártel. Miramos nuestro organigrama y definimos todos los caminos hacia el Chapo. Ahora podíamos llegar a él desde múltiples ángulos, no solo una línea de inteligencia, sino que empezamos a buscarlo a través de sus pilotos, sus hijos, familiares, sus amantes, sus cónyuges. El FBI pudo identificar y contar con el informático personal de Guzmán, un joven colombiano de 20 y tantos años, y a través de esta cooperación hackearon su red
de telefonía celular encriptada. Teníamos la ubicación del Chapo en un radio de 1 cuadra. Sabíamos que estaba en una casa de seguridad y terminamos encontrando el escondite y golpeando la puerta. La secretaria del Chapo entra y le dice que los militares mexicanos estaban allí y pueden escuchar los golpes en la puerta reforzada de acero que cubría la puerta real de la casa de seguridad. Por las ventanas veíamos a la gente corriendo por la casa. Así que inmediatamente corrieron al baño. Pero el escurridizo Chapo no va a esconderse en el baño, sino que va a escapar por un túnel. Después de inventar los narcotúneles, se dio cuenta de que tenían mucho potencial. Podía usarlos como túneles de escape. Construyó una serie de túneles sin que mucha gente lo supiera. La noche de la redada, Guzmán pudo escapar de la casa de seguridad por un túnel que estaba escondido bajo una trampilla oculta por una bañera falsa en el baño de la casa. Había un interruptor en la pared del baño y si tomabas uno de esos clips para papel y lograbas meterlo en la toma de corriente de la pared, creabas una corriente eléctrica que iba alrededor del sello y quemaba toda la selladura que aseguraba la tapa de la bañera. Luego debías abrir la tapa de la bañera por medio de una bisagra hidráulica. Y debajo de esa bañera estaba la entrada al túnel y la escalera para bajar. Era impresionante. Gracias a este plan de escape, el Chapo, su novia, la secretaria y el cocinero bajaron por las escaleras hacia la red de túneles y pudieron escapar antes de que la Marina mexicana entrara. Cuando entramos a la casa estaba completamente vacía. Estuve allí, vi la puerta de acero reforzada, caminé por la casa y entré a un dormitorio en donde había ropa por todas partes junto a varios medicamentos. Hallaron la pistola del Chapo con diamantes incrustados con sus iniciales. Encontraron un montón de drogas, además de todo lo que te imaginas que un señor de la droga tendría a mano. La maestría del Chapo en la construcción de túneles secretos lo ha convertido en un hombre rico y lo ha ayudado a huir de la policía. Y si alguna vez lo atrapan, es una habilidad que podría serle muy útil. Para 2014, el sanguinario narcotraficante, el Chapo, sigue prófugo. Su reino del terror ha dejado un rastro de cadáveres por todo México. El gobierno mexicano, junto con la DEA, hace todo lo posible para ponerlo de nuevo tras las rejas. Lo que el Chapo decide es ir a un lugar en el que pueda pasar desapercibido, que es una playa en Mazatlán. Es un destino vacacional, muchos norteamericanos la visitan, así que no era un refugio obvio. Lo obvio era que se escondiera en las montañas, así que fue a un lugar completamente inesperado. Localizaron al Chapo en el Hotel Miramar, que es un hotel turístico. Yo estaba frente al hotel en ese momento y oí, lo tenemos, y conduje mi vehículo hasta el estacionamiento. Corrí hacia él y, viéndolo a la cara, le dije, ¿qué tal, Chapo? Eso fue lo que se me ocurrió. En ese momento sentí una gran emoción, no lo creía. Cuando el Chapo regresa a prisión, el gobierno mexicano no comete el error de mandarlo a Puente Grande. Lo encierran aquí, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, alias Altiplano. Altiplano es la prisión más segura de México.
y una de las prisiones de máxima seguridad más confiables del mundo. No solo es una zona de exclusión aérea, sino que sus muros son tan gruesos como para resistir un asalto militar a gran escala. Los celulares no funcionan dentro de la prisión. Y lo más importante, aquí, el Chapo ya no está vigilado por guardias que su cártel pueda controlar. Se considera imposible escapar del altiplano, pero con la extradición a Estados Unidos pendiendo sobre su cabeza, el Chapo no pierde el tiempo en idear un plan para ser la primera persona en escapar de esta formidable fortaleza. Una vez encarcelado en Altiplano, la única forma en que Guzmán podía comunicarse con el mundo exterior era a través de las personas que podían visitarlo. Y esas personas eran su abogado, Óscar López, y su tercera y joven esposa. Él le dijo a su esposa Emma Coronel y a sus hijos, mejor conocidos como los Chapitos, que quería poner en marcha un plan. Y así, de inmediato, comenzaron a pagar los sobornos correspondientes, consiguiendo el personal necesario para darle forma a su idea. Y una de las piezas clave es un aliado del Chapo en su fuga anterior. Después de la fuga de Guzmán de Puente Grande, se responsabilizó a Dámaso López de ello y después de eso se quedó sin empleo, perdió su trabajo y no tenía dónde ir y acabó aceptando un trabajo con Guzmán y el cártel de Sinaloa. Ascendió rápido y mientras Guzmán estuvo en prisión por segunda vez, en Altiplano, Dámaso López era algo así como su jefe de personal. Era su hombre de confianza y quien dirigía gran parte de las operaciones de Guzmán mientras él estaba en prisión. Pero incluso con toda esta gente a su servicio, la fuga del Chapo está lejos de ocurrir. Está confinado en esta celda 23 horas al día. No se le permite participar en ningún deporte o actividad de la prisión. Y solo recibe visitas aprobadas por el tribunal. Lleva un GPS atado permanentemente al tobillo. El Chapo sabe que no podrá salir de la misma manera que lo hizo en Puente Grande. Y lo que es peor, es vigilado constantemente por video por 2 agentes de la inteligencia mexicana. El Chapo finalmente ha encontrado a su rival. ¿O no? Siendo el Chapo, un túnel tiene que ser parte del plan. Pero, ¿desde dónde vas a hacer el túnel? El plan consistía en adquirir una propiedad lo suficientemente cerca del altiplano como para construir un túnel hasta la prisión, pero no demasiado cerca como para llamar la atención de las autoridades. Así que hubo un equipo de búsqueda, una especie de equipo inmobiliario que salió a buscar esa propiedad. Altiplano se encuentra en medio de una vasta región agrícola y es un enorme complejo que emerge de esta vasta planicie mexicana. Prácticamente no había nada a su alrededor, a excepción de algunas pequeñas aldeas. A más de 1,5 kilómetros de las puertas de la prisión, había un terreno industrial vacío que tal vez había sido utilizado por algunos de los agricultores locales en el pasado. Y una vez adquirida la propiedad, inició un complejo estudio de ingeniería para poder construir el túnel. Los hombres del Chapo se enfrentan a su tarea de ingeniería más difícil. ¿Cómo se puede entrar en una prisión de máxima seguridad? Los muros son impenetrables. Los guardias están bien armados. Y el circuito cerrado de televisión puede ver cada centímetro de la celda del Chapo. Bueno, casi cada centímetro. El desagüe de la ducha está oculto por esta pared. La única forma de entrar sin ser visto es cavar un túnel
que se abra justo aquí. El mayor reto que enfrentó el equipo de escape fue cómo cavar bajo tierra durante casi 2 kilómetros sin ser vistos bajo la superficie terrestre, arañando la roca y la tierra y llegar directo al objetivo. Un túnel de casi 2 kilómetros que debía llegar directamente a la ducha del Chapo. ¿Cómo sabrían exactamente dónde estaba ese desagüe? Sin una forma de localizar la ducha, el equipo del Chapo busca una aguja en un pajar. Lo que les pide parece algo imposible. Hola, ¿qué tal? Un gusto, mi nombre es Diego, soy periodista y bueno, soy colombiano. Mi programa favorito de History Channel, te voy a tirar 2. Desafío sobre fuego y alienígenas ancestrales, me quedo con esos 2 seguro. Tu arma es letal. ¿Qué tal esa imitación? Va de premio. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán está en una fortaleza, la prisión de máxima seguridad Altiplano. Pero tiene un plan para escapar. A casi 2 kilómetros, fuera de los muros de la prisión, sus hombres intentan cavar un túnel subterráneo que llegue hasta este punto exacto. Si su ángulo de medición se desvía un solo grado, perderán el objetivo por 28 metros. De alguna forma, deben asegurarse de llegar desde allí hasta aquí, sin errores. Cuando entras al almacén, ves lo que parece un suelo de arena. Luego desciendes a una cámara que soporta ese suelo con bloques de hormigón en los laterales y un techo de madera, y desde ahí bajas otros 9 metros hasta el túnel. Es casi inconcebible que algo así pueda hacerse. No es hacer un túnel debajo de una pared y salir corriendo por el otro lado. Esto es una hazaña de coordinación, ingeniería estructural, planificación y soborno. Algo nunca visto en la historia de las fugas. ¿Cómo serías capaz de localizar con tanta precisión un agujero tan pequeño en el suelo para saber por dónde subir? En enero de 2015, el Chapo idea un astuto plan para que sus hombres encuentren su celda. La idea era introducir de contrabando un dispositivo GPS para que el Chapo pudiera encenderlo y que quienes construían el túnel supieran dónde debía estar el otro extremo. Pero en Altiplano, contrabandear algo es casi imposible. Cuando entras en la prisión, hay que pasar por más de media docena de puntos de control. No puedes introducir nada que pueda ser utilizado como herramienta o arma de escape. El Chapo debe arriesgarse. No hay otra forma de seguir adelante con el plan. Así que buscó ayuda en las personas en las que más confiaba. Los familiares del Chapo le dieron un reloj que tenía un localizador GPS. Y el equipo de excavación fue capaz de seguir la emisión de ese reloj, incluso bajo tierra, cavando día tras día, noche tras noche, para alcanzar esa señal. El reloj GPS permite que los hombres del Chapo encuentren su objetivo. Pero aquí, en el túnel, hay otros retos que superar. Necesitas aire para respirar o te asfixiarás. Hablamos de un equipo de 10 a 12 personas trabajando bajo tierra, así que tuvieron que ventilar y soplar aire para sobrevivir. Acabaron forrando el túnel con metros de tuberías de PVC
y tenían un compresor que introducía el aire para que la gente pudiera respirar ahí. Además, debían equiparlo con luces para evitar la oscuridad. Para ello, necesitan un generador, así que esconden uno en el terreno que compraron y lo escondieron haciendo que parezca una barbacoa. Es una empresa enorme. La escala de la obra es asombrosa. 1,000 metros de tuberías para la ventilación, miles de bombillas fluorescentes y mover cientos de miles de kilos de tierra y no ser detectado. Contaban con una vía férrea improvisada sobre la que se asentaba una especie de carro minero al que se había colocado el chasis de una motocicleta. El Chapo estaba muy impaciente. Ahora sabemos que escribía cartas diciendo, ¿por qué tarda tanto? Y le decían, compadre, esto no es tan fácil, hay que hacerlo bien. Pero él ansiaba salir lo antes posible. El Chapo recibe la noticia de que el túnel está casi listo y le notifica al equipo una fecha especial en la que quiere que se produzca la fuga. El plan de Guzmán era que su fuga del altiplano fuera el sábado 4 de julio. Era un fin de semana. Eso era muy importante porque los fines de semana el personal de la prisión disminuía y eligió el 4 de julio porque quería avergonzar al gobierno estadounidense escapando de la cárcel en un día tan importante para la nación. Pero no funcionó, no pudieron lograrlo para el sábado 4 de julio y debieron aplazarlo una semana. El Chapo no pudo ofrecerles a las autoridades estadounidenses el espectáculo del 4 de julio que esperaba, pero su propio día de la independencia se acerca. El sábado 11 de julio de 2015, su equipo intentará abrirse paso y llevarlo a la libertad. Tras casi un año de espera, finalmente llega la gran noche para Joaquín El Chapo Guzmán. Hoy intentará fugarse de la prisión del altiplano. Existe un video de Guzmán la noche de la fuga, tomado por las autoridades penitenciarias. En él se le ve en su celda, sentado en su cama, escuchando lo que parece ser un programa humorístico en la televisión. Se pueden escuchar las risas y los aplausos mientras espera sentado. De vez en cuando se levanta, pasea por la celda, se sienta de nuevo y escucha su programa. Se puede escuchar la televisión muy fuerte y con eso intentaba encubrir el sonido que estaban haciendo los trabajadores al extraer el suelo de su celda. En ese momento, Guzmán se sienta en el borde de su cama, se pone los zapatos, se levanta y entra en la zona de la ducha, el único lugar de toda la celda que está oculto a la vista de la cámara, porque obviamente le dieron cierta privacidad mientras se bañaba. Se le puede ver paseando de un lado a otro de la celda y de repente entra a la ducha y desaparece. Guzmán se mete en un agujero que fue perforado en el fondo de la ducha por sus ayudantes bajo tierra. Baja por una escalera improvisada de unos 5 metros y se encuentra con el hermano de su esposa. Se dice que Guzmán subió a una motocicleta y recorrió 1,5 kilómetros hasta la salida del túnel. Al llegar, lo suben por una escalera en el otro extremo. Cuando llega a la casa de seguridad, hay un todoterreno listo para sacarlo rápidamente de la escena del crimen. Pasan casi 40 minutos antes de que los guardias notaran que el Chapo había escapado. La celda número 20 está vacía, mientras un impactado agente de seguridad llama por radio a su comandante. Las alarmas se disparan en el altiplano, pero ya es tarde. El Chapo está en movimiento.
y con una gran ventaja. Es trasladado por la noche a un camión de 18 ruedas que lo espera. En 2 horas, el camión lo lleva desde Toluca, donde se encuentra la prisión del Altiplano, hasta una ciudad más pequeña, San Juan, Querétaro, donde sube a bordo de una avioneta privada dirigida por uno de sus pilotos de mayor confianza. No debería sorprendernos que el Chapo esté tomando todas las precauciones posibles, incluso asegurándose de que no haya uno, sino 2 aviones listos para llevarlo a un lugar seguro. Uno como señuelo y el otro que lo lleve a la libertad. Y su avión lo aleja de las llanuras mexicanas para llevarlo a su base de operaciones en las montañas de Sinaloa, a una especie de escondite privado más seguro, conocido como El Cielo. Viendo el video, es increíble la cantidad de ruido que se producían, los taladros y los golpes, y nadie se dio cuenta. Nadie movió un dedo, nadie se preguntó qué estaba pasando. Fue algo increíble. Fue algo notable, pero también esperando en aquel momento. Escapó de Puente Grande en 2001, escapó de las fuerzas del orden durante 13 años, escapó de nuestra operación en la casa de seguridad y ahora lo ponen en una prisión de máxima seguridad en México y creen que permanecerá ahí. No lo creo. Probablemente era inevitable. Tuve un shock inicial cuando se escapó, pero luego dijimos, vamos a capturarlo. Ya nos ha hecho esto, así que preparémonos y vayamos tras él. Luego de esta fuga, el Chapo intenta retomar sus actividades, pero ahora no es tan fácil. Esta fuga fue una vergüenza para el gobierno mexicano, que un año antes había anunciado su captura como un gran logro en la guerra contra las drogas y el crimen. Esto no hace más que acelerar los operativos para capturarlo otra vez. No parece haber una prisión en México que pueda retener al Chapo. Ha escapado una vez más. Y ahora, por tercera vez, inicia la persecución. Año 2015. El Chapo deja en shock a las autoridades mexicanas al escapar por un túnel de casi 2 kilómetros de largo bajo la prisión del Altiplano. Avergonzados por su incapacidad para mantener al Chapo tras las rejas, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos y los marinos mexicanos están más decididos que nunca a llevarlo ante la justicia en suelo estadounidense. Llevamos días intentando entrar en esa casa de la que ha salido el Chapo. Finalmente, en ese momento, tenía una fuente de alto nivel en el gobierno mexicano que me notificó que había escapado. Cuando llegué al túnel, lo primero que noté fue un frasco de Coca-Cola y me pareció humillante. Los hombres que construyeron el túnel estaban bebiendo Coca-Cola y generando basura. Era como estar en una especie de ruina. Había un olor a gasolina muy fuerte y la motocicleta aún tenía medio tanque de gasolina. Era como si el Chapo acabara de estar ahí. Se me erizó la piel al pensar que solo unos días antes el narcotraficante más famoso del mundo estaba parado justo donde yo estaba. Tras la fuga de Guzmán del Altiplano, tanto los agentes estadounidenses como los marines mexicanos que habían dedicado tiempo y energía para encerrarlo en el Altiplano por primera vez estaban desolados. Mi reacción inicial fue de asombro. En realidad esa fue la reacción general. Por suerte, los marines mexicanos tenían nuestro plano de inteligencia, lo retomaron y fueron por él. No les llevó mucho tiempo localizarlo porque no tenía dónde ir. El gobierno mexicano se valió de una muy sofisticada tecnología israelí llamada Pegasus. Esta tecnología de vigilancia secreta utiliza lo que se conoce como caballos de Troya para entrar en el teléfono celular del objetivo a investigar. La Operación Cisne Negro
fue una operación de la Marina y de la inteligencia mexicana que convirtió a Guzmán en su objetivo principal cuando escapó. Sigue siendo temido. Tiene ese misticismo, como si fuera una leyenda, porque estuvo escondido muchos años. Todos sabían que este era el hombre responsable de la violencia en México, pero nadie sabía dónde estaba, nadie parecía saber cómo atraparlo, y eso lo volvió una figura legendaria. Se escapó el 11 de julio de 2015 y fue recapturado el 8 de enero de 2016. Acaba siendo llevado de vuelta a la prisión del altiplano de la que había escapado. El Chapo no se amedrentó por ser recapturado, eso está claro. Iba a intentar escapar de nuevo. No se había rendido. Núñez confesó que luego de un mes de ser recapturado, la familia del Chapo volvió a contactarlo y le dijo, debemos volver a intentarlo. Él recibió otros $100,000 para poder comprar otra propiedad. La idea era hacerlo de nuevo. Meses después, las autoridades mexicanas trasladaron al Chapo de la prisión del Altiplano a una cárcel al otro lado del Río Grande, en Texas, y allí estuvo hasta el 19 de enero de 2017, cuando fue llevado a Estados Unidos. Teniendo en cuenta su historial de fugas, no estaba seguro de que lo lograrían hasta que aterrizó en Nueva York y estuve con él en la sala del tribunal. E incluso hubo momentos. Un día estábamos en el juzgado y de repente se cortó la luz del juzgado y nos quedamos a oscuras. Alguien en la galería gritó, ¡se fue! Y debo decir que por un segundo me pregunté si el Chapo había sido capaz de volver a fugarse, pero entonces volvió la luz y el Chapo estaba sentado, sonriendo en su mesa. Al final, el Chapo no logró escapar de la justicia estadounidense. El Chapo Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos y fue condenado a cadena perpetua a más de 30 años. Y ahora reside en Florence, Colorado, en la prisión de máxima seguridad. Joaquín El Chapo Guzmán es un genio del mal. Dirigió el cártel más grande del mundo, ganó mucho dinero y organizó operaciones clandestinas para construir túneles como este. Su mayor temor, la justicia de Estados Unidos. Y ahí es exactamente donde está. En una prisión en Colorado llamada el Alcatraz de las Rocosas. Pasa sus días en confinamiento solitario y casi no tiene contacto con el mundo exterior. Las autoridades creen que por fin han encontrado una prisión de la que no puede escapar. Pero con alguien como el Chapo, es importante nunca decir nunca.